Bienvenidas a Sobre la Roca. La meta de esta página web llena de estudios es para animarnos a estar en la palabra de Dios. Y al estar en la palabra, ponerla en práctica. Y por eso vamos a empezar otro libro de la Biblia que es clave al Nuevo Testamento. La carta de Pablo a los Romanos es considerada la más comprensiva presentación del Evangelio y de doctrina en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan de la importancia de creer en una doctrina clara y sana? Hemos estudiado eso. Es lo que yo deseo que encuentren en el libro de Romanos. Hombres de influencia sobre la formación de nuestra teología, como San Agustín, Martín Lutero y Juan Wesley, fueron marcados y transformados por la carta a los romanos. Confiamos, hermanas, que el Espíritu Santo también va a dejar un impacto en nuestras vidas por estudiarlo. La fecha de esta carta es muy clara por la información en la carta. Pablo tuvo 3 viajes misioneros sin haber llegado a Roma, pero el Evangelio sí había llegado y varios hermanos compartieron noticias de creyentes en Roma con el apóstol y él puso la iglesia en Roma en sus oraciones. Él describe en el primer capítulo de Romanos su anhelo de ir a verlos, pero que primero tuvo que pasar por Jerusalén. Y es entendido que les escribió esta carta durante los meses que estuvo en Corinto, al fin de su tercer viaje misionero en camino a Jerusalén. Entonces, ¿cómo llegó a existir la iglesia en Roma? Una respuesta está en Hechos 2, versículos 4 hasta 10, que dice: Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu que les daba que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosílitos. En el día de Pentecostés, gente vino a Jerusalén de todas partes del Imperio Romano. Y también vivían mucha gente en Jerusalén de todas partes del Imperio Romano, incluso de Roma. Entonces no tiene sentido que entre los miles que se convirtieron al Evangelio que hubo por lo menos uno de Roma. Lo que sí sabemos, por los saludos de Pablo al fin del capítulo 16 de Romanos, muchos compañeros en la obra con él en sus viajes misioneros habían viajado a Roma. Entre ellos encontramos los nombres de Priscila y Aquila, quienes fueron del mismo oficio para ganarse la vida con Pablo. Pero tanto más, ellos fueron obreros capacitados en el ministerio. Entonces los hermanos en Roma estuvieron recibiendo buena enseñanza por medio de obreros fieles, pero igual entraban ideas equivocadas que Pablo quiso combatir y quizás tanto más por no poder estar en persona. La iglesia en Roma consistía en judíos convertidos al cristianismo junto con gentiles salvados muchas veces de la idolatría de otros dioses. Pero eso hacía falta la enseñanza que vamos a estudiar.
sobre la igualdad en Cristo entre judíos y gentiles. Romanos 3, 27 hasta 30 lo aclara. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. El misionero Pablo siempre quiso llegar con el evangelio donde no había sido compartido. Entonces encontraba lugares y pueblos de gente mezclado, judíos y gentiles o solo gentiles. Y por eso quiso llegar hasta España e Italia. Y por medio de esta preciosa carta, él llegó hasta Italia en palabra. Lo interesante es que Pablo llegó al final a Roma, pero como prisionero. Después de escribir esta carta en Corinto, Pablo sí viajó hasta Jerusalén con unos hermanos, judíos y gentiles, llevando una ofrenda preparada para los creyentes necesitados ahí. La historia de lo que pasó está en Hechos capítulo 21. Pablo se presentó primeramente a los líderes de la iglesia para entregar la ofrenda y dar su informe sobre su viaje misionero. Ellos se alegraron por las noticias de todos los que habían recibido el evangelio y por las iglesias establecidas. Avisaron a Pablo de unas acusaciones contra él en Jerusalén de que él no cumplía la ley como un judío. Él tomó el consejo de concilio de pagar votos en el templo junto a 4 hermanos en la fe y así mostrarse fiel en cumplir la ley. Pero allí fue atacado por judíos que creyeron que había llevado gentiles dentro del templo. Lo sacaron a la fuerza y lo golpearon hasta que soldados romanos intervinieron. Pero Pablo les pidió darle una palabra con la gente alterada para explicar. Pablo era un judío y celebraba esa herencia cumpliendo las leyes del Antiguo Testamento, pero supo que la ley no pudo salvarle de sus pecados. Solo fe en Cristo y su obra en la cruz pudo quitarle el pecado y transformarlo de un Saulo, perseguidor de los seguidores de Cristo, a un Pablo, evangelista del Evangelio. Lo que dijo él está en Hechos 22, versículos 3 hasta 10, que dice: Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo, y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas.
Ese fue el testimonio de Pablo de ser convertido. Era un judío de judíos y no dejaba esa parte de su vida atrás, pero ya había encontrado a Cristo. Para librarse ese día de los judíos que querían matarlo, Pablo tuvo que apelar a César como el derecho de un ciudadano romano, y es lo que era por parte de su padre, quien era ciudadano de Tarso. Todas esas circunstancias se unieron para el fin de que Pablo llegara a Roma. Su deseo fue contestado. Allí, aún siendo prisionero, esperando audiencia con César, él tuvo libertad de vivir en una casa con una guardia romana durante esa espera, que fue un largo tiempo. Tuvo libertad de recibir visitas y de enseñar y predicar. Escribió muchas cartas. Dios sacó mucho provecho espiritual para nosotras de ese tiempo, porque Pablo eligió glorificarle a Dios en toda circunstancia, hermanas. Ya conocen algo de trasfondo de la carta a los romanos y de la vida de Pablo. Empezaremos a leer esta semana en los devocionales el libro de Romanos. Que Dios nos ilumine en el estudio de su palabra, que nos ayude a ponerla en práctica y también glorificarle en nuestras vidas en toda circunstancia esta semana. Dios les bendiga.